¿Eres fan del fútbol femenino pero no sabes cómo informarte? ¿Quién hace los mejores análisis o dónde ver los partidos? Hoy te traigo mis imprescindibles. Empezamos. Hace ya 3 años que hice una guía para la afición nueva que se estaba sumando al fútbol femenino. Me llena de orgullo ver que en aquel entonces pues éramos 4 gatos, gente. Literal, quienes creaban contenido o informaban sobre ello éramos 4 gatos. Ahora, como dirían los de OT, somos un montón de gente. Si eres culé, enhorabuena, eres fan del mejor equipo. Tenemos mucha variedad en este apartado, por supuesto, me tienes a mí, puedes seguirme en todas las redes sociales, contenido chill, divertido, fresquito y para toda la familia. Además puedes ser miembro del canal convirtiéndote en culé legendario por menos de... nada. 1 eurito, una miseria. Qué casualidad esta promo que te he metido así un poco por la carita, ¿eh? Pero la verdad, gente, es que yo no sería nada sin aprender de las mejores, como Flepe, que analiza partidos, jugadoras, hace cobertura básicamente de todo, hasta directos de los partidos. Señorita Lexus, que tiene un estilo muy cercano y dinámico y que se le ocurra muchísimo. Y mi reciente descubrimiento, la mexicana culé, quien mezcla contenido del Barça masculino y poco a poco está creando un poco más del femenino, pues con mucho carisma, como es ella. Si sois culés y queréis estar al tanto, estos canales son obligatorios. Y me diréis, pero Andrea, ¿dónde seguimos los partidos? Aparte de en sus canales oficiales, si lo que queréis es seguirlo de forma gratuita y entretenida, aquí es imprescindible mencionar a Punto Deportivo, que retransmiten tanto en Twitch como en YouTube y generalmente siempre suelen estar en el Johan. Además cubren fútbol masculino, pero el femenino siempre tiene pues un lugar en su programación. ¿Y de dónde sacamos las creadoras de contenido la información? Pues principalmente de nuestra diosa María Ticas. Sí, en este canal somos tiquistas. Ella es la periodista de Sport que más le ha dado al Barça femenino y a la afición. Si sois más del Real Madrid... os recomiendo seguir a Mente en Blanco, que además repasan las jornadas de toda la liga y se han pasado por este canal, han sido los primeros invitados, por tanto ya les conocéis y le tenemos un cariño muy especial. También tenemos a Óscar Moya Torrente en el canal de Vikingas y Merengues, donde mezclan el contenido del fútbol masculino con el del femenino. Para seguir a los equipos madrileños tenemos a nuestros periodistas de referencia y tenéis que apuntar estos nombres: Marta Griñán, Alex Martín y Paula Martínez, los 3 con un trabajo excepcional. Si por lo contrario sois de Valencia o de la Comunidad Valenciana o hace mucho tiempo que seguís el fútbol femenino y lleváis mucho tiempo siguiendo al Levante, ya sabéis que en clave valenciana destaca la periodista Paula Lerín, siempre al tanto de lo que pasa en Levante y Valencia. Me diréis, bueno Andrea, es que yo no soy de ningún equipo en concreto, es que quiero estar enterada de todo. No pasa nada, hay opciones. Si quieres seguir el fútbol femenino así, en líneas generales, las periodistas de referencia son Sandra Sánchez Riquelme y Maika Jiménez de Relevo, Andrea Peláez de La Cope y Andrea Segura de Jugones, que son pues nuestras 4 jinetes del apocalipsis, gente, pues contra la Federación. Si habéis visto ruedas de prensa de Bilda, seguro que os suenan sus preguntas. Además, Sandra, Maika y Peláez tienen una sección en YouTube con Relevo llamada Quiero ser como, donde entrevistan a jugadoras. Es muy entretenido y nos dan una visión única de ellas. Podríamos decir, gente, y ya me pongo nostálgica, que es el hijo de nuestro queridísimo programa histórico sobre fútbol femenino y pionero en lo que es la creación de contenido sobre este tema. Sí, chicas, estoy hablando del Patio. Por otro lado, no me quiero olvidar de Irati Vidal en Gol, quien también aporta contenido muy valioso. Para seguir todo esto más a modo de creación de contenido y no tanto a modo de periodismo, y queréis seguir desde la Liga F hasta las categorías inferiores, os recomiendo a Era Fútbol Fem. Literalmente son el santo grial del fútbol femenino. Noticias, análisis, actualidad, onces, todo. Gente, todo. Otro canal imprescindible es el de Menéndez Falla, especialmente su sección de los lunes, llamada Lo de los lunes. No nos rompimos mucho la cabeza. Donde se repasa la jornada y se hacen debates con colaboradores. Aquí precisamente participa Cristina Medina. Si Alexia es la reina del Barça, Medina es la reina del TikTok. Y siempre te lo cuenta. Un clásico de toda la vida es Marcos Futfem, que no para de crear contenido en todas las plataformas. Y me diréis, no, es que Andrea, yo no soy mucho, no me manejo en este tema de YouTube, de Twitch, de Twitter. Si tú escuchas música, también puedes escuchar podcast. Y para podcast de fútbol femenino
tenemos Horda Guachica con Mireia Calderón y Sara Gallego. Perfecto para enterarte de todo, pues mientras vas dando un paseíto, ¿no? Y hasta aquí, gente, mis imprescindibles para seguir la actualidad del fútbol femenino. Ahora es tu turno. ¿Cuáles son vuestros imprescindibles? Dejádmelo en los comentarios porque seguro que me he dejado a alguien importante. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a like, suscribiros, activar la campanita para no perderos nada y nosotras nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!